Bienvenido a un nuevo video de Reviapuntes. En esta ocasión vamos a hablar de un problema que yo considero muy grande y que es de vital importancia conocer, tanto para ti como estudiante, como interno de pregrado, como médico ya practicante, también para ti como paciente que está recibiendo un servicio. Sin darle más vueltas, vamos a hablar de las reacciones febriles. Las reacciones febriles son un estudio de laboratorio, el cual algunos médicos usan un recurso para poder identificar distintos tipos de enfermedades, principalmente fiebre tifoidea, causado por Salmonella entérica, una serovariedad se llama Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, que nos da la fiebre paratifoidea, también nos da otro tipo de fiebres, como puede ser enfermedad causada por riquecias o brucelosis, causada por la Brucella abortus. El problema que encontramos con este tipo de estudios no es en sí el estudio, sino la falta de capacidad de interpretación del médico para cuando los recibe o para cuando los pide. Muchas veces se hacen ya de manera rutinaria y se diagnostica una fiebre tifoidea sin siquiera tener un cuadro clínico característico que sea compatible con esta entidad patológica. O sea, en otras palabras, sin que tengas síntomas o signos de esta enfermedad, únicamente porque el estudio te salió positivo hacia esa enfermedad, ya lo toman como un diagnóstico de fiebre tifoidea positivo. Y por dar un ejemplo, normalmente la fiebre continua, bradicardia, cefalea, esplenomegalia, que es una agrandación del vaso, o manchas rosadas en el tronco en el 25% de los pacientes serían indicadores que nos podrían llevar hacia una fiebre tifoidea y ahora sí pedir un estudio de laboratorio, ya que es importante recalcar que los estudios de laboratorio, como su nombre nos lo indica, pues son solo estudios que van a apoyarnos a nosotros para poder confirmar un diagnóstico que nosotros ya tuvimos presuntivo a través de pues la observación, la palpación, la percusión, la auscultación, nuestra anamnesis, nuestra historia clínica, lo cual nos va a ir indicando hacia dónde irnos con el diagnóstico. El problema a largo plazo con este tipo de estudios recae, como habíamos dicho, en la mala interpretación de este estudio. ¿Y a qué se debe la mala interpretación? Pues a que muchos médicos no conocen la verdadera forma en que funciona este estudio. Este estudio funciona a partir de anticuerpos, de antígenos en una reacción de aglutinación. Pueden sonar como palabras muy extrañas para ti si no eres un estudiante de medicina, si no tienes nada que ver con las ciencias de la salud, pero ahorita te lo voy a explicar a grandes rasgos y vamos a tratar de bajar el lenguaje, así que si tú estudias medicina o eres médico, vamos a tratar de adaptarnos para cualquier persona que esté viendo este video. Cuando te sacan sangre, cuando te toman una muestra de sangre, normalmente la centrifugan y generan una división que en tu sangre. La dividen como en una parte donde tenemos las células, que ya serían los glóbulos rojos, eritrocitos, los glóbulos blancos, leucocitos y otra capa de plaquetas, y una donde encontramos diferentes tipos de proteínas. Entre estas proteínas encontramos a las inmunoglobulinas, que son los famosos anticuerpos. Estos son creados por los linfocitos B o que se transforman en células generadoras de inmunoglobulinas. Y como su nombre lo indica, pues estas células crean anticuerpos, crean inmunoglobulinas en respuesta pues a un antígeno, ¿no? Que proviene pues de una bacteria, puede ser de un virus, puede ser de muchas cosas, pero en este caso estamos hablando de los que ya mencionamos. Entonces, puede generarlos como una respuesta primaria hacia un nuevo antígeno o ya como una respuesta secundaria. Por eso es que los clasificamos como IgG y como IgM principalmente, como una respuesta primaria y una respuesta pues ya de memoria. El problema con estas reacciones es que el anticuerpo tiene esta fracción, que esta fracción es la que se une al antígeno. Y en este caso estamos buscando distintos tipos de antígenos. Por ejemplo, el típico O es el antígeno somático, soma del cuerpo de la bacteria Salmonella typhi. El típico H es un antígeno que se encuentra en el flagelo, que es una especie de cola que tiene la bacteria, que te voy a poner una imagen aquí. Paratífico A, paratífico B, que son antígenos pertenecientes a Salmonella paratyphi. También tenemos antígenos que son pertenecientes, por ejemplo, al Proteus, que es un antígeno compartido con las riquecias y por eso es que también lo utilizamos, y un antígeno perteneciente pues a Brucella abortus, que son las enfermedades que nos va a ayudar a diagnosticar esta prueba y que mencionamos al inicio.
El problema es que esta prueba no tiene una especificidad para determinar a ciencia cierta qué tipo de anticuerpos son los que están generando esta reacción de unión entre el antígeno que nosotros estamos poniendo y los anticuerpos que están en el plasma. Entonces se unen, pero si tenemos antígenos de memoria, porque hace mucho tiempo ya tuvimos una fiebre tifoidea o hace tiempo ya tuvimos paratifoidea o estuvimos en contacto con estos agentes patógenos, nos va a dar un resultado positivo, que es a lo que en medicina conocemos como un falso positivo, un resultado positivo, pero que en realidad tú no tienes esta enfermedad. ¿Y qué pasa con esto? Cuando no aunamos este resultado de laboratorio a todo nuestro historial clínico, a toda nuestra exploración física, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de bacterias. Entonces el tratamiento para las bacterias pues es un tratamiento con antibióticos, que muchas veces tampoco, si el médico no sabe cómo funciona este tipo de estudios, mucho menos va a tener el conocimiento de poder manejar bien el espectro de tratamiento antibiótico, por lo cual yo he visto que llegan a mandar pues ceftriaxonas o ciprofloxacina, levofloxacina, lo combinan con dexametasona y le ponen de todo. Por esto mismo es que yo lo considero un problema sumamente grande. ¿Por qué? Porque no solamente conlleva daños a la salud de nuestro paciente, lleva daños a la salud de otro tipo de pacientes, los cuales se van a ver afectados por la creación y por la resistencia bacteriana, porque no solo van a generar resistencia a estas bacterias de las que hablamos, generan resistencia a otros tipos como estafilococos, por ejemplo tenemos estafilococo aureus que ya son resistentes a todo, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium difficile, el cual por este uso de antibióticos puede generarnos una colitis pseudomembranosa, igual que es un problema grande, y además conlleva riesgos y problemas a nivel económico hacia el paciente. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo completar un régimen de antibióticos, un régimen con corticoides, los cuales no necesita y los cuales ni siquiera debió haber gastado ese dinero. La situación económica del país no es la misma para todos nuestros pacientes y también tenemos que adaptar nuestros tratamientos a la situación económica, social y geográfica de nuestros pacientes. Y para concluir, quiero darles pues una anécdota pues de la vida real, ¿no? Algo que sucedió hace como algunas dos o tres semanas con un familiar, el cual me manda un mensaje y me dice: oye Daniel, fíjate que me acaban de hacer estos estudios, ¿qué tengo? El clásico mensaje de un familiar. Obviamente yo no le podía decir qué tenía porque yo no le había hecho un examen físico, yo no le había hecho una historia clínica, yo no conocía todo lo que hay que conocer para poder establecer un diagnóstico. Entonces yo nada más chequé los estudios, vi todo normal, vi leucopenia leve, que es glóbulos blancos un poco bajos. También había referido hipotensión, o sea que tenía la presión arterial baja, y de ahí en fuera solo me hablaba de tener mareos. Ella se había autoindicado estos estudios de laboratorio y fue con un médico, el cual ve los estudios de laboratorio en los cuales le habían hecho una prueba de reacciones febriles, la cual por supuesto salió positiva a fiebre tifoidea. Pero cual él, sin ningún otro motivo, sin ver todo lo que hablamos ahorita, sin ver fiebre, sin ver cefaleas, sin ver bradicardia, sin ver estas manchas rosas en el tronco, le diagnosticó fiebre tifoidea y le mandó un régimen de antibiótico doble, con ceftriaxona, no me recuerdo qué otro antibiótico le mandó, y todavía un glucocorticoide, un betametasona creo que le mandó. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que no tenemos que hacer como médicos. No podemos dejar que los resultados de un laboratorio y menos de una biometría hemática y menos de unas reacciones febriles nos dicten un diagnóstico. El diagnóstico es un conglomerado de toda esta información que nosotros recopilamos a través, como ya dijimos, de la anamnesis y de todo nuestro examen físico. Las conclusiones que podemos dar para terminar son que, como dijimos, hay que tener en cuenta muchísimas cosas para poder establecer un diagnóstico, y también considero importante decir que las reacciones febriles no hay que satanizarlas. Son un recurso importante que tenemos para poder establecer un diagnóstico, y de hecho se recomienda que si se va a realizar este estudio se haga uno, veamos los títulos, veamos el resultado, pero esto no nos genera un diagnóstico. Aunado pues a nuestro examen físico, se genera otra prueba 7 días después, y si los títulos del resultado son mucho más altos, ahora sí podríamos decir que tenemos una infección activa, pero sin eso no. Entonces, muchas gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente.